Hola, buenos días, buenas tardes. En el momento que están ingresando a esta capacitación, les saluda el ingeniero Hernán Velasco. En esta oportunidad les damos la bienvenida pues a este curso de capacitación titulada Lucha contra incendios, específicamente para el uso de extintores. Bueno, esta capacitación está preparada pues y es aplicable principalmente para el personal de brigada, ¿no? Pero también pues puede conocerse y puede accederse por personal administrativo y personal operativo que eventualmente pues requiera adquirir conocimientos para el uso de extintores, ¿no? El presente es el módulo uno. En este curso hay dos módulos. En el presente módulo uno lo que vamos a ver es sobre el objetivo de la capacitación, la normativa aplicable al uso de los extintores, vamos a ver la generación del fuego, cómo se genera el fuego, vamos a ver los diferentes tipos de fuego, vamos a ver los equipos que se utilizan para la lucha contra incendios, vamos a ver las clases de riesgo también, algunas definiciones claves para poder entender la descripción de los conceptos aplicados a la lucha contra incendios y vamos a ver también los requisitos generales que deben de cumplir los extintores referidos a la norma técnica peruana. ¿Sí? Sin más, iniciamos nuestra capacitación. Como mencionamos, ¿no? El objetivo de la capacitación es, bueno, básicamente una de ellas es revisar la normativa aplicable al uso de extintores, la señalización y la instalación en los ambientes de trabajo, ¿no? Vamos a identificar los tipos de extintores que existen en el mercado y los que se pueden utilizar para los diferentes tipos de clases de fuego que se necesita, pues, apagar. Vamos a aprender también a usar adecuadamente los extintores. Vamos a ver también un video a lo largo de la capacitación, me parece que es en el módulo 2, ¿no? Para verificar la operatividad y, bueno, ejemplificar cómo se usan los extintores. Vamos a también brindar las recomendaciones para el uso de los extintores en caso de emergencia, algunas recomendaciones alineadas a la normativa y, bueno, las buenas prácticas para para poder utilizarlas en una situación de emergencia, ¿no? ¿Cuál es la normativa aplicable? Bueno, tenemos una ley, la ley 29783, la ley de seguridad y salud de trabajo, que en su artículo 39 nos menciona, ¿no? Que debemos de establecer la mejora continua de los procesos, la gestión del cambio y la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. Esto implica, pues, tener un plan de emergencias y poder tener los equipos también de emergencias para poder accionarlos en situaciones en donde pues se ponga en riesgo pues la vida de los trabajadores que comparten un ambiente laboral. Asimismo, también tenemos el reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo 005 del año 2012, que en su artículo 83 nos menciona, ¿no? Que la empresa, el empleador, pues está en la facultad de ofrecer servicios de primeros auxilios, asistencia médica y de extinción de incendios, ¿no? Entre comillas, hemos colocado aquí extintores, pero bueno, es dentro de estos mecanismos de extinción de incendios, no solamente se utilizan los extintores, sino otros también. Otros medios para poder extinguir, en este caso, el amago de incendio o la propagación del fuego que podamos tener en nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Igualmente, también tenemos una norma técnica peruana que es la 350-043-1, ¿no? Que nos habla específicamente de los extintores portátiles en cuanto a la selección, cómo se distribuyen estos en el ambiente laboral, cómo se deben inspeccionar, cuál es el mantenimiento, el tema de la recarga y la prueba estática que se deben realizar permanentemente y periódicamente, pues, para que podamos tener, pues, operativos todos los extintores portátiles dentro del ambiente de trabajo, ¿no? Como mencionamos, pues se describe la clasificación de los tipos de fuego en esta normativa, ¿no? Cómo es el rotulado y cómo es la señalización y qué capacidad debemos de tener que debe de tener un extintor para apagar, pues, ¿no? Un amago de incendio, ¿no? Vamos a reconocer algunas partes del extintor, ¿no? En este caso un extintor de PQS, ¿no? Donde generalmente pues, puede tener la manguera, tiene el manómetro, tiene la manija de acción, que es la que va a ayudarnos a poder accionar el extintor, tiene también su manija de traslado, de transporte, ¿no? Tiene los pestillos de seguridad, tanto plásticos como metálicos, ¿no? Tiene todo extintor de PQS y en general los extintores deben tener su instrucción de uso, ¿no? Y en ella los tipos de fuego que ese extintor puede apagar, ¿no? Adicionalmente también la boquilla, que es por donde va a salir en este caso el agente extintor, ¿no? Que conlleva el mismo, ¿no? Pero hay una incógnita, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta cómo vamos a generar o cómo se genera el fuego,
¿no? En este caso, hay un triángulo del fuego, ¿no? En donde pues vamos a necesitar no solamente el oxígeno, que es el combustible que va a mantener viva en este caso la llama, ¿no? Sino que también en un inicio pues se necesita la chispa o la energía que va a activar, en este caso, la fuente combustible, ¿no? El tercer componente es el combustible, en este caso lo que podamos tener dentro de un ambiente laboral como papelería, por ejemplo, mesas de trabajo, que podamos tener algún recipiente líquido inflamable o algún compuesto gaseoso también inflamable, ¿no? Que podamos tener almacenados no solamente en un ambiente de trabajo operativo, sino también administrativo, ¿ya? Entonces, nosotros para tener fuego siempre debemos de tener los tres componentes para poder activar el fuego. En un caso que no tengamos uno de estos tres componentes, evidentemente pues el fuego no se va a poder generar o en su defecto pues se va a apagar, no se va a extinguir, ¿no? Generalmente dentro del, dentro de la actuación de emergencias, lo que hacemos con los extintores, pues es desprender, ¿no? Uno de estos agentes, ¿no? Uno de estos factores que puedan mantener el fuego, ¿no? O bien, en unos casos, retirar el oxígeno por medio, pues, de la propagación de una superficie, ¿no? Que pueda tapar en sí y aislar, en este caso, el combustible, la fuente de combustible del oxígeno, ¿no? O en otro caso, pues, enfriar, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que hacemos normalmente con el oxígeno, con los extintores? Es la actuación, en este caso, de retirar el oxígeno o poder enfriar el mismo, ¿no? Si es que retiramos el oxígeno, pues hay extintores en donde se establece, pues, como parte de la actuación, una superficie que aísla, pues, ¿no? En este caso, la fuente de combustible del oxígeno y que la separa y al separarla, pues, ahí desprende el mismo y ya se deja de generar el fuego, ¿no? O en otros casos también el de poder enfriar el mismo y así bajar la temperatura y poder desprender el tema del calor eh, de la fuente de combustible, ¿no? Vamos a ver algunos tipos de fuego, ¿no? Los tipos de fuego se clasifican en cinco grupos, ¿no? El fuego de tipo A, que generalmente pues es propiciada por la basura, por el papel, por la madera, que podamos tener la papelería. En fuentes administrativas hay bastante papelería, ¿no? La madera, la tela que podemos tener en un ambiente laboral, por ejemplo, de textil, ¿no? O una fuente, por ejemplo, también de plásticos, en donde podemos tener una empresa de plásticos, en donde se puede generar, se puede consumir este tipo de fuente de combustible, ¿no? Al encenderse estos materiales, pues se menciona que son estos de tipo de clase A. Los fuegos de tipo de clase B generalmente son los líquidos inflamables, ¿no? Que podemos tener, por ejemplo, con las grasas, con los aceites de petróleo, ¿no? Las pinturas, los solventes que podemos tener, una fuente de combustible en estado líquido, ¿no? Los fuegos de clase C generalmente son pues los fuegos de equipos eléctricos que están energizados, ¿no? Por ejemplo, computadoras que pueden ser televisores, microondas, artefactos que pueden estar electrificados, energizados, ¿no? Esos son los considerados pues de tipo de clase C. Los fuegos de tipo de clase D son generalmente pues metales combustibles, ¿no? Que en general no se ve mucho en el ambiente, pero en zonas industriales que pueden manejar este tipo de metales como magnesio, titanio, sodio, litio, ¿no? Que pueden encenderse, ¿no? Y que pueden mantener viva la llama en este caso del fuego. Y los fuegos de tipo de clase K, ¿no? Que son en base de los aceites vegetales y animales, específicamente los que se dan en un ambiente de cocina, y que pueden involucrar, como mencionamos, ¿no? Las grasas que se quedan pegado en las cocinas, todo eso que puede generar la propagación del fuego, que puede generar, ¿no? La vivez de la llama.
Tenemos, como mencionamos, no solamente el extintor es el equipo de lucha contra incendios, es el más conocido, se podría decir, pero no es el único, ¿no? Hay varios equipos que pueden ayudarnos también a extinguir, dependiendo de la magnitud, dependiendo de la zona industrial, dependiendo de las características del riesgo que puedo tener establecida en mi planta, yo tendría que implementar uno de estos equipos, ¿no? Uno o varios incluso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la manta ignífuga, ¿no? La manta ignífuga, que es un material resistente se coloca pues sobre el fuego y de esta manera pues evita que el oxígeno pueda seguir alimentando el triángulo del fuego y en este caso pues al aislarla pues la apaga, ¿no? Tenemos los hidrantes que también lo utilizan generalmente el personal de primeros auxilios, pero en este caso bomberos, que pueden conectar ahí las mangueras de los automóviles, bueno, en este caso de los equipos de bomberos, y que pueden también, ¿no? En base a agua sería este accionamiento, que generalmente los hidrantes pues salen agua de estos y que pueden apagar, extinguir de mayor medida ya cuando no solamente es una maíz, sino cuando ya es un incendio ya proporcionado. Tenemos también los extintores, el que vamos a hablar en prácticamente toda la capacitación, que se utiliza pues evidentemente cuando solamente es un amago de incendio, ¿no? También tenemos la arena contra incendios, que igualmente que como la manta ignífuga, ¿no? Actúa como separador, ¿no? Como separador y aislante del oxígeno, que siga entrando el oxígeno y siga formando el triángulo del fuego y que pueda extinguirla de esa manera. También igual sirve para un amago de incendio, ¿no? Y tenemos también las estaciones de manguera, generalmente las podemos ver pues, en zonas industriales de gran tamaño, en donde evidentemente por el tema del riesgo que pueden estar implicados las operaciones, debe de contener, ¿no? Las clases de riesgo, evidentemente, dependiendo del riesgo que yo tengo en mi empresa, voy a eh, catalogar la cantidad de, la cantidad de extintores, evidentemente, o la calidad de los instrumentos que voy a necesitar para poder apagar el fuego que se puede propiciar dentro de la empresa, ¿no? Y se cataloga específicamente en tres riesgos, ¿no? Un riesgo bajo, un riesgo moderado y un riesgo alto, ¿sí? El riesgo bajo generalmente pues son consideradas las oficinas, los salones de clase, las iglesias, las salas de reunión, ¿no? O el hoteles, salas de espera en hoteles y demás, ¿no? Específicamente aquí se menciona que para ser considerado un ambiente de riesgo bajo, el material mobiliario debe de estar precisamente material mobiliario mejor dicho, y debe de contener líquidos inflamables hasta 4 litros. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un solvente, un líquido que puede inflamarse, que puede prenderse, y yo tengo, por ejemplo, 7 8 litros, ya no lo debo considerar como riesgo bajo, sino como un riesgo siguiente, que es el siguiente riesgo que vamos a ver. Pero si tengo, por ejemplo, un líquido inflamable hasta 2 litros, 1 litro almacenado de repente para limpieza de algún elemento, un solvente para limpieza de algún elemento, ¿no? Entonces ahí sí podría considerar que es un riesgo bajo. Un riesgo moderado se puede considerar, pues, ¿no? Donde la cantidad del combustible y de líquidos inflamables están presentes en mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, aquí también se consideran algunos comedores, tiendas, almacenes, ¿no? Fábricas pequeñas, lugares de exposición de autos, por ejemplo, garajes, talleres, depósitos de mercadería, ¿no? En donde pueden estar envueltos mercadería envueltos con papel, con cartón, ¿sí? O que productos que pueden estar embalados con parihuelas, sobre parihuelas quizás, ¿ya? Entonces a esto vamos a considerar, ¿no? Que debemos tener material combustible y con líquidos inflamables de entre 4 a 19 litros. ¿Sí? Como la presencia de material combustible en fuegos de clase A, en donde, como ya hemos mencionado, pues son los cartones, las maderas, los plásticos y evidentemente los líquidos que son el tipo de fuego de clase B, ¿no?
Aquí menciona que para considerar riesgo medio debo de tener la presencia de este líquido inflamable entre 4 a 19 litros. Y riesgos altos es cuando el lugar, pues, donde hay cantidad de material combustible de clase A, es decir, ya hemos mencionado, ¿no? Papel, madera, cartón, plástico, y donde la cantidad de líquidos inflamables, es decir, la clase B, están presentes en gran cantidad. ¿No? Acá menciona, pues, que se tiene que tener la presencia de líquidos inflamables mayor a 19 litros. Y específicamente, pues, aquí se consideran zonas o áreas de carpintería, talleres de reparación de vehículos, áreas de cocina, depósitos de pintura, de recubrimientos y otros líquidos inflamables que puedan estar almacenados, ¿no? En mi zona operativa. Definiciones. En este caso, según la norma técnica peruana 350, en el tema de extintores portátiles, nos menciona que hay algunos conceptos que debemos tener en cuenta, ¿no? El agente de extinción, básicamente, pues es el insumo químico ignífugo que va dentro del extintor, ¿no? La capacidad de carga es la cantidad del contenido neto del agente de extinción con la que se consigue la capacidad de extinción, que es el rating, que es el tercer concepto que vamos a ver, ¿no? Que es la capacidad de extinción, que es la calificación de la capacidad de extintor para sofocar un incendio, ¿no? Se identifica con códigos, no como ahorita lo vamos a ver, formado por un número que precede las letras correspondientes a las clases de fuego. Es decir, aquí, ¿no? En este ejemplo, tenemos la capacidad de extinción de un extintor que es de 3A, 20B y C, ¿no? Esto generalmente, esta información está identificada dentro de las etiquetas de los extintores, la vamos a ver siempre. Y quiere decir, ¿no? Que esta capacidad, este extintor tiene la capacidad de extinguir, ¿no? Fuegos de clase A, fuegos de clase B y fuegos de clase C, ¿no? Y el 3 representado y el 20 y bueno, en este caso el 1 que debería estar representado adelante los tipos de clase de fuego, vienen a ser la capacidad de extinguir, ¿no? El equivalente, por ejemplo, para la clase A en galones de agua, ¿no? En galones de agua. En este caso, 3,75 es la capacidad de los galones de agua que puede apagar un extintor que tenga esta etiqueta, ¿no? Por ejemplo, si vemos que tiene 20B, ¿no? Tendría este extintor la capacidad de extinguir hasta 20 pies cuadrados de un incendio de tipo de clase B, ¿no? Y si vemos el C, nos indica que el extintor puede extinguir fuegos que demanden de ese tipo de clase de fuego, ¿no? De esa clase de fuego, ¿sí? El otro concepto que vamos a ver es de la carga, ¿no? Que nos dice que es la carga. La carga nos dice que es la cantidad de agente de extinción en kilogramos o litros que contiene un extintor, ¿no? Eso es lo que vamos a ver siempre también en las etiquetas de los extintores. Vamos a ver qué capacidad de carga de agente está conteniendo dentro del extintor, ¿no? Algunas veces se expresa en kilogramos, otras veces se expresa en libras, ¿no? Que podemos identificar en los extintores. Esta información también igualmente está dentro de las etiquetas del extintor. El cilindro de alta presión, incluidos cartuchos y cilindros que contienen el agente impulsor o gas expelente, ¿no? Generalmente ahí vamos a ver cuando tenemos unos extintores que son de ruedas, en donde, por ejemplo, el material extintor, el agente de extinción, se asienta mucho en el extintor y se necesita que haya un material que expulse ese contenido, ¿no? Entonces se utiliza este cilindro de alta presión para que podamos a través de un aire comprimido, ¿no? Poder sacar todo ese material de extinción para que poder accionarlo al momento de utilizar el extintor, ¿sí? El otro concepto es el dióxido de carbono, ¿no? Que es, evidentemente, hay extintores de CO2, que es el que se le llama el dióxido de carbono, que es un gas incoloro, inodoro y no conductor de electricidad, que es en medio que puede extinguir pues clases de fuego de clase B y de clase C, ¿ya? Esto generalmente se le llama también el dióxido de carbono al hielo seco, ¿no? Que podemos identificar al momento que sale a alta presión y a baja temperatura. Siguiendo con las definiciones, según en la norma técnica peruana, también podemos identificar qué es el extintor. El extintor es el aparato que vamos a utilizar para poder extinguir incendios de tamaño limitado, ¿no? El agente de extinción es el que nos va a ayudar a poder realizar ello. Y el extintor portátil es el extintor pues, que se puede transportar a mano o sobre ruedas por una sola persona de un lugar a otro. El polvo químico seco o PQS
es el polvo que generalmente pues es el bicarbonato de sodio o bicarbonato de potasio complementado con un tratamiento para proporcionar resistencia de compactación en este caso, al fuego, ¿no? Que pueda resistir el tema de la absorción de la humedad, ¿no? Y que se pueda formar una capa densa sobre, en este caso, el material inflamable. La recarga es básicamente reemplazar la carga, el agente de extinción, por otra nueva, ¿no? Específicamente cuando ya pasa un largo periodo, que es un periodo anual, en el que se tiene que realizar la recarga del extintor, así no lo hayamos utilizado, ¿no? Específicamente, ¿por qué? Porque el material que normalmente puede contenerse o puede perder la presión, ¿sí? O puede asentarse dentro del extintor y al momento de querer utilizarlo, pues pierde, como mencionamos, la presión y no evita, ya no sale como debería ser, ¿no? No se expulsa como debería ser. Según la norma técnica peruana, también hay unos requisitos generales que los extintores deben de cumplir, específicamente, bueno, en este caso con el empleador, ¿no? El empleador debe contratar el servicio externo de mantenimiento y o recarga y o de prueba hidrostática periódicamente, ¿no? Es decir, lo que hemos mencionado, ¿no? Que el extintor, por más que lo hayamos cargado, eventualmente al año también se tiene que volver a cargar, ¿sí? Se tiene que volver a cargar porque ya hemos mencionado, o pierde presión o se asienta el material del agente de extinción y al momento que queramos usar no vamos a poder porque ya ha perdido presión y la expulsión no va a ser a la adecuada. Es decir, también la prueba hidrostática que se realiza cada 5 años y bueno, también la realiza el servicio externo. Las empresas de mantenimiento y recarga deberán colocar la etiqueta con información del mantenimiento, la recarga y la presión hidrostática en cada extintor. Como hemos mencionado, todos los extintores tienen su etiqueta. En esa etiqueta se completa toda la información referente a su mantenimiento, a la recarga, a la fecha de la recarga y a la prueba hidrostática que se debe de realizar cada cierto tiempo. Y también eventualmente tienen eh, su fecha de caducidad. En este caso, todo extintor tiene su fecha de vencimiento, ¿no? Que aproximadamente son pues 20 años de duración que debe tener un extintor. Y pasados los 20 años ya se tienen que dar de baja ese extintor. El empleador debe reconocer los riesgos del incendio y de sus instalaciones y anticiparse contando con los medios y equipos necesarios para combatirlo. No puede contratar una empresa asesora o profesional especializado competente para determinar el nivel de riesgo y contar con los extintores adecuados recomendados. Si el empleador decide por su propia cuenta la selección y ubicación y o tamaño y o clase de fuego y tipo de extintores para proteger sus instalaciones, se deberá cumplir con lo establecido en la presente norma técnica peruana y asumirá los riesgos correspondientes de hacerlo equivocadamente. No, esto lo menciona la norma técnica peruana. ¿Qué quiere decir estos dos apartados? Quiere decir que si el empleador identifica que hay riesgo dentro de las instalaciones y él no lo reconoce y no se anticipa para contar o implementar los medios adecuados para la extinción en un caso de emergencia, entonces lo tiene que el empleador tiene que contratar una persona, una empresa asesora con profesionales que tengan la capacidad y la competencia para poder hacer ese estudio de reconocimiento de riesgo, porque hay toda una metodología para poder instalar en este caso, los extintores o los medios para combatir los incendios, hay una metodología que se debe de cumplir y va en función a los riesgos que se están identificando, ¿no? Los que hemos mencionado en un inicio, ¿no? Si tenemos materiales de tipo de fuego de clase A y la cantidad de líquido inflamable de clase B, ¿no? Vamos a catalogar en ese caso el tipo de riesgo, ¿no? Y si el empleador decide por su propia cuenta hacerlo, siempre tiene que revisar la normativa técnica peruana en cuanto al uso de extintores portátiles. Si es que lo hace equivocadamente y sucede algún tema de emergencia, incluso incendios o quemaduras para los trabajadores, el empleador es el responsable. Eso es lo que nos está mencionando. Si el empleador decide, por criterio propio, ¿no? ¿Sabes que en este ambiente tiene 10 metros cuadrados, por ejemplo, voy a colocar tantos extintores? Tiene 1000 metros cuadrados, voy a colocar tantos extintores. Si el empleador decide hacerlo por su cuenta, debe él asumir si es que lo hace equivocadamente. Porque hay una metodología que vamos a ver, me parece que si no es en este módulo, en el siguiente módulo, vamos a ver la capacidad que tiene tanto el extintor como cuántos extintores debo de colocar por
metro cuadrado o a qué distancia debería de colocar un extintor. En la parte 6 nos menciona, ¿no? Perdón, en la parte 5 nos menciona que el empleador tendrá a su cargo brindar entrenamiento en el uso correcto de los extintores existentes a todo su personal por lo menos una vez al año. O sea, anualmente nos tenemos que capacitar y cómo utilizar correctamente los extintores, por lo menos una vez al año. El empleador velará que se cumpla con la inspección, el mantenimiento o la recarga de extintores acorde a los plazos previstos en la presente norma. ¿No? Aparte de que realizamos los mantenimientos anualmente, aparte de que realizamos las pruebas hidrostáticas cada quinquenalmente, ¿no? Aparte, mensualmente debemos de cumplir con las inspecciones de los extintores. ¿Cuál es la responsabilidad? En locales de riesgo moderado o alto, el empleador debe organizar y establecer y entrenar una brigada contra incendios y designará al personal capacitado para realizar el control e inspección de los extintores, ¿no? Además, se llevará un registro o inventario de ellos. ¿Sí? A partir de que tengamos identificados lugares de trabajo que tengan un riesgo moderado o alto, ¿no? Ahí debemos de establecer y debemos entrenar a una brigada contra incendios. Las empresas asesoras son responsables que sus estudios y análisis de riesgo, así como sus recomendaciones para la extinción de los incendios con extintores portátiles, se basen en la norma técnica peruana que estamos mencionando, ¿no? Los factores que incluyen ahí son el análisis y la clasificación de los riesgos que necesitamos tener, las condiciones del agente y del extintor para fuegos específicos y la capacidad o potencial de extinción del rating que tiene que tener cada extintor. Es decir, no podemos colocar extintores a diestra y siniestra sin ninguna justificación, ¿no? Imagínense que tengo, por ejemplo, un ambiente en donde tengo solamente fuegos de clase K y coloco extintores que apagan fuegos de clase A, B y C, no justificaría que coloque esos extintores cuando el riesgo pues es otro, si nos dejamos entender, ¿cierto? No justificaría. Si yo, por ejemplo, tengo, como hemos mencionado, fuegos de clase D y tengo un extintor que apaga fuegos de clase A, B y C, ¿no? Ese extintor no me va a apagar un fuego de clase K ni de clase D, ¿no? Entonces no justifica, ¿ya? A eso se refiere. El análisis y la clasificación de los riesgos también. Si yo tengo un ambiente de oficinas administrativas en donde el riesgo es bajo, entonces justificaría de cierta manera que coloque los extintores de repente en menor medida, ¿no? En una menor cantidad. A diferencia si tengo, por ejemplo, un ambiente de trabajo en donde tengo un almacén lleno y repleto de insumos inflamables y que solamente ponga, por ejemplo, un extintor, ¿no? Entonces yo tendría que justificar. Tiene que tener un estudio de justificación, ¿no? De memoria descriptiva para poder establecer la cantidad de extintores que debo de tener. En esta norma técnica peruana hay una metodología numérica para poder establecer la cantidad de extintores por metros cuadrados. Como mencionamos, ¿no? En esta norma técnica peruana también nos menciona que todos los extintores deben tener indicado en el rótulo su capacidad o potencial de extinción conforme a la norma técnica peruana y debe tener también sus instrucciones de operación. Ese es un ejemplo al lado derecho. Estamos colocando un ejemplo de los datos técnicos del extintor, ¿no? Y la capacidad de extinción que debe de tener. Por ejemplo, aquí nos menciona, ¿no? Este extintor es de clase A, PQS, va a apagar fuegos de clase A, B y C, y la cantidad de insumo de PQS que tiene dentro de su extinción es de 6 kilogramos. Y por ejemplo, aquí lo vemos, la capacidad extintora que movimos, ¿no? En un inicio dice 13A, 70B y C. Quiere decir, no tenemos que hacer ahí la multiplicación, pero puede apagar fuegos de clase A, de clase B y de clase C. Como se menciona ahí también, ¿no? Las instrucciones de operación de los extintores deben estar claramente indicadas en el idioma castellano o el idioma en donde estamos, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en un ambiente en donde todo el idioma que se está hablando es el inglés, pues tiene que tener las etiquetas en inglés, ¿no? Otro requisito es para que la identificación de los contenidos, el extintor debe tener adherida una etiqueta, lo que hemos mencionado, que tiene que tener la etiqueta en donde tiene que tener el nombre del producto, la relación de cada producto químico, la información respecto a lo que es peligroso en el agente, ¿no? El nombre del fabricante y el agente del servicio, quién nos está haciendo el servicio de la recarga, ¿no? Y sus teléfonos, sus números telefónicos para cualquier eventual emergencia o consulta, ¿no?
Nos menciona, ¿no? Algunos requisitos que también los extintores deben de estar listos y operativos y estar ubicados en los lugares designados para actuar eficientemente ante una emergencia. Específicamente, hay situaciones, unas recomendaciones que los extintores pueden estar entre pasillos, generalmente, o se recomienda que los extintores pues no estén dentro de áreas cerradas, tienen que estar libres, el paso para ellos tiene que estar también libre, nunca dejar objetos obstruidos o objetos que puedan obstruir el acceso hacia los extintores, eh, deben estar siempre aptos para ser usados. Los extintores aplicables para fuegos de clase C no deben contener agentes que sean conductores de electricidad. Es decir, si yo tengo un extintor que tiene, por ejemplo, algún material conductor de la electricidad, entonces no debe de tener, no debe tener un material conductor. ¿Por qué? Porque obviamente si yo voy a apagar un incendio de clase C, quiere decir que ese incendio pues está energizado, ¿no? Y si yo utilizo un material que conduce la electricidad y voy a utilizarlo sobre un material o una clase, un tipo de clase de fuego de clase C, entonces puedo yo ponerme en riesgo y puedo electrocutarme, ¿no? Puedes, esa operación me puede ser fallida hacia la persona que está operando. Bueno, hasta aquí llegamos al primer módulo de la capacitación. Esperamos poder continuar en el segundo módulo. Ahí vamos a ver un video de cómo se opera los extintores y las recomendaciones que debemos tener para poder operarlos. Listo, los esperamos en la segunda parte, en el módulo 2. Gracias.